presento para los que no hayáis asistido a webinars anteriores, ¿de acuerdo? Mi nombre es Juan Francisco Montero y vamos a impartir una serie de webinars relacionados con la temática de base de datos, concretamente con el sistema gestor de base de datos Oracle, ¿de acuerdo? Estos contenidos, los que vamos a trabajar a lo largo de esta serie de webinars de base de datos, se corresponden al ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, concretamente al módulo de base de datos. ¿Qué vamos a aprender en este módulo de base de datos en general? En primer lugar, vamos a aprender a reconocer qué es una base de datos y qué son los sistemas gestores de base de datos, así como las funciones que nos aporta ese sistema gestor de base de datos para controlar la base de datos, en función de pues que nos provee un lenguaje de consulta, un optimizador, un diccionario de datos, una herramienta de gestión de copia de seguridad, etcétera. Aprenderemos a crear bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos, que es lo que nos vamos a centrar en la sesión de hoy. Nos vamos a centrar más que en el propio sistema gestor de base de datos, en crear una base de datos en Oracle, ¿vale? Vamos a aprender, una vez tenemos nuestra base de datos creada, cómo recuperar la información, ¿vale? Tenemos nuestra base de datos en el sistema gestor de base de datos, pues vamos a aprender cómo preguntarle al sistema gestor de base de datos, oye, pues quiero buscar la información del empleado cuyo ID es 115 o dame los empleados que trabajan en el departamento de contabilidad, ¿vale? También aprenderemos a modificar la información almacenada en la base de datos, es decir, una vez tenemos nuestra información almacenada, pues como decirle, pues quiero subir el sueldo a los empleados del departamento 80, o quiero insertar un nuevo empleado, o quiero borrar un determinado departamento, ¿vale? Pues todo esto se ve durante este módulo de base de datos. Además, también aprenderemos a programar nuestros propios procedimientos que realicen pues tareas de administración y gestión de los datos. Pues, por ejemplo, pues un procedimiento que se encargue de comprobar semanalmente pues el salario de los empleados y en función de su rendimiento pues aplicar algún tipo de incentivo, ¿vale? Pues aprenderemos a hacer todo ese tipo de cosas utilizando el lenguaje de programación que nos provee Oracle, que es el PLSQL. Además, aprenderemos a diseñar, ¿vale?, en papel, a través de diagrama de entidad de relación, problemas relacionados con la base de datos, es decir, el cliente nos da una especificación y nosotros construimos un modelo de datos que posteriormente implementaremos en el sistema gestor, ¿vale?, de base de datos. Y gestionar información almacenada en base de datos objetos relacionales, que es un modelo ahí híbrido, ¿vale?, entre el que vamos a trabajar hoy y el modelo orientado a objetos, ¿vale? Bueno, la base de datos que quiero que creemos, ¿vale? Esta base de datos es una base de datos correspondiente a un concesionario, ¿vale? Con 3 tablas, clientes, coches y revisión, ¿vale? De manera que durante las 4 sesiones webinar trabajaremos sobre esta estructura, ¿vale? Una estructura de tabla cliente, una estructura de tabla coche y una estructura de tabla revisión. Hoy lo que vamos a hacer es aprender a crear toda esta estructura de tabla que ya la semana que viene rellenaremos con datos aplicando sentencias de modificación de datos, ¿vale? Haremos inserciones, actualizaciones, borrados sobre los datos, pero lo primero es crear toda la estructura de la base de datos, que es lo que vamos a aprender durante la sesión de hoy. ¿Qué necesitamos? ¿Qué objetivos vamos a cumplir? Pues vamos a aprender a crear tablas, vamos a seleccionar los tipos de datos adecuados para cada una de las tablas. Por ejemplo, al NIF le asignaremos un tipo de datos y al nombre otro, ¿de acuerdo? O a la matrícula asignaremos un tipo de datos y a la descripción otro, ¿de acuerdo? Vamos a aprender a modificar los elementos de las tablas una vez se hayan creado y a eliminar tablas, ¿vale? Para trabajar hoy necesitamos pues Oracle 11G Express Edition, que os indicaré cómo descargarlo e instalarlo, y una utilidad, ¿vale?, que es un entorno que nos facilita mucho el trabajo sobre base de datos, que es Oracle SQL Developer, que es un entorno gráfico que nos va a facilitar en gran medida pues el trabajo con base de datos para la creación de tablas, inserción de datos, etcétera, haciéndonos algunas tareas mucho más cómodas. Bueno, la informática en general, como tratamiento de la información, se nutre de datos, ¿de acuerdo? Todas las aplicaciones y programas con los que trabajamos a diario necesitan unos datos de entrada, los cuales procesan y ofrecen al usuario final una información de salida, ¿vale?, tras el procesamiento de esos datos. Por tanto, el tratamiento que hagamos de los datos en nuestra aplicación es fundamental. Entonces, parece obvio que tenemos que buscar un sistema eficiente para gestionar los datos que trabajaremos a través de nuestros programas y aplicaciones.
¿Dónde están almacenados tradicionalmente esos datos? Pues en memoria secundaria, en un soporte, ¿vale? Como puede ser un disco duro, un CD-ROM, un DVD, una memoria flash, etcétera. En cualquiera de estos formatos. Ahí es donde almacenamos nuestros datos. ¿Cómo lo almacenamos? Pues a través de ficheros o archivos que no son más que estructuras que residen en memoria secundaria, que son un conjunto de registros y en ese registro pues almacenamos la información que nos interese, ¿vale? En función del tipo de archivo con el que estemos trabajando, pues los registros se almacenarán o se organizarán de una determinada forma. ¿Qué es un registro? Pues no es más que una unidad básica de información, ¿vale? De la cual están compuestos los ficheros y que se trata de manera unitaria. Por ejemplo, aquí tenéis como ejemplo un registro de un posible fichero que nosotros no hemos definido de empleado, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el DNI, el nombre, el teléfono, el dirección, ocupación y sueldo, ¿vale? Por tanto, los datos son fundamentales y los almacenamos en forma de ficheros que residirán en nuestra memoria, en nuestro dispositivo de memoria secundaria, ¿vale? Sin embargo, ¿vosotros veis viable almacenar grandes cantidades de datos en base a ficheros? Imaginaos que estamos gestionando la información de una empresa multinacional. Pensemos que tiene miles de empleados. ¿Es viable manejar esa información en ficheros de empleados? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que eso es operativo o no? Para nada, ¿no? Imaginaos que queremos buscar un empleado con unas determinadas características. Por ejemplo, el empleado cuyo ID dentro de la empresa o su DNI es una determinada cifra. ¿Qué empezamos a buscar entre millones de registros de los ficheros? Es inviable, ¿vale? En tiempo y forma. Entonces necesitamos un sistema que nos haga eficiente todo el trabajo sobre los datos, que nos permita realizar operaciones de búsqueda de empleados, modificación de cualquiera de sus aspectos, el sueldo o el departamento en el que trabaja, etcétera, la actualización y el borrado de esos datos. Entonces, conforme nuestra entidad empresarial crece en volumen de datos, necesitamos un sistema que nos haga lo más eficiente posible ese trabajo sobre los datos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la solución? Pues implementar lo que se llama una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues no es más que un conjunto de datos que están relacionados y han sido estructurados mediante un modelo lógico. Básicamente, la base de datos no es más que un almacén de información en el que los datos están relacionados. De manera que, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra empresa multinacional, empleados y departamentos, esa información está relacionada. De manera que no puedo tener un empleado trabajando en un departamento que no exista, creando lo que se llama la consistencia de datos. Por tanto, es un almacén de datos relacionados, los cuales son gestionados por un software que es el sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos no es más que una aplicación que nos va a proveer toda la funcionalidad para trabajar sobre esa base de datos, esa colección de información relacionada, de manera que nosotros vamos a poder crear nuestra base de datos, mantenerla con operaciones de búsqueda, modificación y borrado y utilizar esa base de datos, ¿de acuerdo? En el mercado existen multitud de aplicaciones, sistemas gestores de base de datos que nos van a permitir crear ese almacén de información que va a ser nuestra base de datos de nuestra empresa. Por ejemplo, MySQL, SQL Server, Postgre, Oracle, aquí he puesto algunos, ¿vale? Nosotros concretamente vamos a trabajar con Oracle, que es uno de los más prestigiosos y de los más potentes, ¿vale? Concretamente en su versión Express Edition, ¿vale? Oracle utiliza lo que se llama el modelo relacional. Los modelos, ¿vale?, son la forma en la que el sistema gestor de base de datos estructura la información. ¿Qué es eso del modelo relacional? Vamos a verlo a continuación. El modelo relacional es un modelo que establece las bases de datos en base a tabla, ¿vale? La forma de estructurar la información es crear una tabla por cada una de las entidades que nosotros queramos controlar o almacenar información de la misma. Por ejemplo, imaginaos que estamos trabajando pues con la base de datos del concesionario esta que os propongo. Pues nosotros vamos a tener una tabla por cada uno de los elementos de interés de los cuales queremos controlar información. Una tabla para los coches, otra tabla para los clientes, otra tabla para las ventas, otra tabla para las revisiones, de manera que esas tablas están relacionadas, ¿vale? Dentro de cada tabla tendremos una columna por cada atributo o elemento de interés que nosotros queremos controlar dentro de
de la tabla. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una tabla de empleados, pues si dentro de mi base de datos de empleados quiero conocer pues el ID del empleado, el nombre, el sueldo, el email y el puesto, pues creo una columna por cada una de la información que yo quiero controlar, ¿vale? Pues ya está. Una vez tenemos claro que necesitamos la base de datos porque tenemos un volumen muy grande de información y que en la base de datos en Oracle vamos a tener la información estructurada en base a tablas con sus columnas y sus filas correspondientes, ¿vale? Lo que vamos a ver es cómo crear esas tablas, ¿vale? Para crear esas tablas tenemos que aprender lo que se denomina el lenguaje de definición de datos, el Data Definition Language, que no es más que un lenguaje que nos provee el sistema gestor de bases de datos Oracle para crear nuestras tablas. Son una serie de sentencias o comandos, ¿de acuerdo?, que nos van a permitir la creación de todas esas tablas para que almacenen la información de nuestros empleados, nuestros coches, nuestras ventas, nuestros productos o de la base de datos que queramos crear, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir el Data Definition Language? Aparte de crear las tablas, pues dar nombre a nuestra base de datos, pues base de datos concesionario, definir nuestras tablas, créame una tabla coche, créame una tabla lo que corresponda, ¿vale? Definir restricciones sobre cada uno de los atributos, establecer restricciones sobre atributos de cada una de las tablas, esto lo veremos más en la semana que viene, ¿de acuerdo? Cómo establecer reglas sobre nuestras tablas de manera que, por ejemplo, el sueldo de un empleado tenga que ser mayor que 0, establecer ese tipo de reglas y definir índices sobre los atributos, ¿vale? Para que las búsquedas sean lo más óptimas posible. ¿Cómo vamos a crear la base de datos utilizando Oracle? Pues vamos a utilizar un asistente gráfico, ¿vale? Que nos va a permitir lo que es la creación de la tabla y un usuario asociado, ¿vale? Oracle, ahora cuando lo instalemos, veremos que viene con una aplicación web de administración muy sencilla que nos va a permitir crear bases de datos simplemente rellenando un formulario y con al rellenar ese formulario estamos creando un workspace. El workspace lo que nos hace es que nos crea un usuario y una base de datos asociada a ese usuario, de manera que simplemente rellenando los campos del formulario vamos a tener nuestra base de datos creada, vacía y un usuario para trabajar con él en el sistema gestor de base de datos. Ya lo único que vamos a hacer es tener que crear las tablas, ¿vale? ¿Cómo creamos las tablas? Pues aquí ya sí tenemos que utilizar esas sentencias o comandos del DDL, del Data Definition Language, que hemos estado hablando. La sentencia que nos permite crear tablas es la create table, ¿vale? Cuando nosotros creamos una tabla, pues lo que hacemos es creamos una estructura de datos vacía en el catálogo de la base de datos y luego ya sobre esa estructura pues iremos insertando las filas con nuestros empleados, nuestros productos, nuestros coches o lo que corresponda, ¿vale? ¿Qué elementos necesitamos definir para la base de datos? Pues un nombre identificativo que debe ser único y el conjunto de columnas que conforman esa tabla. Si por ejemplo tenemos una tabla coche, pues tendremos que decirle que tenemos la matrícula, la marca, el modelo, etcétera, ¿vale? Y opcionalmente un conjunto de restricciones como el que os he comentado y que veremos en el webinar de la semana que viene, del tipo esta columna o el valor del sueldo de un empleado debe ser mayor que 0. Aquí tenéis un poquito la sintaxis genérica de la sentencia create table. Fijaos qué fácil es create table, ¿vale? Y después indicamos el nombre de la tabla que queremos crear. Abrimos un paréntesis y a continuación en cada línea definimos una columna, ¿vale? De manera que tenemos que especificar nombre de la columna y su tipo de dato asociado. Ahora veremos qué es esto del tipo de dato asociado. Ponemos una coma, otra columna, coma, otra columna, coma, y para terminar la definición de la tabla cerramos el paréntesis y punto y coma, ¿vale? Igual que en MySQL y SQL Server. Todo esto, como ANSI SQL, ¿vale? Es estándar, pues es extensible tanto a MySQL y SQL Server. Lo único que te van a cambiar un poquito van a ser los tipos de datos, ¿vale? Que aquí vamos a tener unos tipos de datos y en MySQL y en SQL Server vamos a tener otros. Pero al fin y al cabo representan lo mismo, ¿de acuerdo? Perfecto. A la hora de llevar a cabo la creación de la base de datos, ¿vale? Con sus tablas tenemos que tener en cuenta una serie de reglas a la hora de dar nombre a nuestras tablas con sus columnas correspondientes. ¿Cuáles son esas reglas? Pues que los nombres deben comenzar por una letra, ¿vale? Un carácter de letra, ¿vale? No puede empezar por un número y como máximo pueden tener 30 caracteres. Si no, nos va a dar error.
Los nombres pueden contener letras de la A a la Z mayúscula o de la A a la Z minúscula, o números del 0 al 9, al igual que carácter subrayado, dólar o almohadilla, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que los nombres deben ser únicos, es decir, si nosotros le hemos puesto a nuestra tabla coche el nombre coche, no podemos poner una segunda tabla que se llame coche, ¿vale? Ese nombre ya está cogido. Tenemos que poner coche 2 o otro tipo de coche. Pero si hemos llamado una tabla empleado, ese nombre ya queda reservado, ¿de acuerdo? Y no pueden ser palabras reservadas por el sistema gestor de base de datos. No podemos, por ejemplo, poner el nombre de una tabla, el nombre create, porque son palabras que se utilizan en el comando o sentencia para crear la tabla. Create table ya está cogido, ¿vale? Por el sistema gestor. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas pequeñas consideraciones. ¿Cuáles serían nombres válidos? Pues socio, empleado ingeniero, empleado administrativo, departamento administrativo. Todos estos nombres serían nombres que podríamos utilizar para nombrar tablas. ¿Cuáles serían incorrectos? Pues select, porque es una palabra reservada para consulta de datos. Empleado, porque no empieza por un carácter letra, empieza por el tanto por ciento. Y lo único que nos admitían era letras, el carácter dólar o la almohadilla. El venta, porque utiliza el símbolo del gorrillo, que empieza por el operador por. Todo esto serían nombres incorrectos y esto es ejemplo de nombres correctos, ¿vale? Y ahora, los tipos de datos. Pues los tipos de datos es la información que le indicamos al sistema gestor de base de datos que vamos a almacenar en cada columna. Básicamente tenemos tres tipos de datos representativos. Los tipos de datos numéricos, ¿vale? Queremos almacenar en nuestra columna de la tabla un número, los cuales se utilizan con el tipo number, ¿vale? Que recibe dos parámetros entre paréntesis, el primero que representa la parte entera del número y el segundo que representa la parte decimal. Si por ejemplo quisiera almacenar el dato 7,5, pues pondría number de 1,1. Si quisiera almacenar el 20,5, pues pondría number de 2,1. 2 para la parte entera, 1 para la parte decimal, ¿vale? Por tanto, nos fijamos en el número que queremos almacenar y en el primer parámetro, ¿vale? Antes de la coma, pues indicamos el número de cifras que queremos de parte entera y a la derecha, pues el número de cifras que queremos para la parte decimal, ¿vale? Después, que queremos almacenar caracteres, por ejemplo, el nombre de un empleado, pues tenemos tres tipos de datos. El char, que son caracteres de longitud fija, por ejemplo, el DNI, que es un carácter que siempre, un dato de tipo carácter, que siempre almacena un número fijo de caracteres, que serían 9, o un nombre, que es una longitud de cadena variable, porque cada uno, pues tenemos un nombre que ocupará, pues 5 caracteres, 6 o 7, ¿vale? Si os fijáis, tenemos char, DN, y en N indicamos la longitud, ¿vale? Por ejemplo, para el DNI pondríamos char de 9, para las cadenas de nuestro nombre pues pondríamos varchar 2 de 50 y como es de longitud variable, pues por ejemplo si ponemos Juan, pues se cogerían solo 4 valores de longitud, si ponemos por ejemplo Carlos, pues cogería 5, ¿de acuerdo? Y el date para almacenar datos de tipo fecha, ¿vale? Entonces, con este juego de tipo de datos podemos almacenar o podemos trabajar con la gran mayoría de columnas. Vamos a ver un ejemplillo de creación de tabla para que lo veáis, ¿vale? Que sería esta. Imaginaos que queremos crear una tabla empleado que tenga las columnas código empleado, nombre, sueldo y fecha de alta. Pues fijaos qué sencillo sería la sentencia para crear la tabla. Pondríamos create table, que son las palabras reservadas que tenemos que le indican al sistema gestor de base de datos que vamos a crear una tabla. Después, un nombre identificativo de la tabla, mi tabla empleado. Abrimos paréntesis y a continuación especificamos en cada línea una definición de columna. Nombre de la columna, código empleado y su tipo de dato asociado. Como hemos puesto un number de 2, lo que estamos diciendo es que queremos almacenar los códigos del empleado como valores de 2 cifras enteras. Por tanto, tendríamos empleados numerados del 0 hasta el 99 como máximo, ¿vale? Nombre, pues sería una cadena de caracteres de longitud variable, ¿vale? 13. Entonces, solo podemos almacenar nombres de empleados que tengan como máximo 13 caracteres. Aquellos que tengan el nombre compuesto, pues probablemente no los podamos almacenar. Pero los que estamos aquí, pues sí, ¿no? Sueldo, pues le hemos dicho que es un dato de tipo numérico con 3 cifras decimales y 2
3 cifras enteras y 2 decimales. Por tanto, como mucho, el empleado podrá ganar 999,99. No podrá llegar a los 1000 euros, ¿vale? Y la fecha de alta, pues, de tipo fecha, de tipo date. Sencillo, ¿no? Comentaros también que podéis indicar mediante una cláusula especial que se denomina default, como valores por defecto en caso de que no inserten datos. Esto lo veremos la semana que viene. Si vosotros ponéis default 1200, en este caso 120, ¿vale? Pues lo que hace es que cuando vosotros insertáis un empleado, si no especificáis un valor para el sueldo, pues por defecto va a poner el valor que hayáis indicado mediante la cláusula default, ¿vale? A la hora de configurar o comprobar que hemos creado la tabla correctamente, tenemos un comando, una sentencia que se llama describe, ¿vale? Si vosotros ponéis describe y el nombre de la tabla, os tiene que salir la definición de la tabla que habéis creado. Por ejemplo, si nosotros ponemos describe empleado en Oracle, ¿de acuerdo? Pues tendremos una tabla con 4 columnas, código empleado, nombre, sueldo y fecha de alta, que son las 4 que creamos, y su tipo de dato asociado. Number, con una precisión de 2, varchar 2, una cadena de caracteres de longitud 13, un sueldo, ¿vale? Con 3 dígitos decimales, 3 dígitos enteros, perdón, y 2 decimales, y la fecha de alta de tipo date, de tipo fecha, ¿vale? Pues ya está. Comentaros que para descargar Oracle, ¿vale? Simplemente ponéis Oracle, en este caso 11G Express Edition, que es la versión con la que estamos trabajando. Os vais aquí, al primer enlace que os salga, y os vais a la sección Download, ¿vale? Ponéis en Google Oracle 11G Express Edition, os vais a la pestaña Downloads, y aquí tenéis las diferentes versiones del sistema gestor de base de datos. En nuestro caso, como estamos trabajando en una plataforma Windows, ¿vale? Pues tendríamos la opción de 32 bits o la opción de 64 bits, en función de la arquitectura de vuestro procesador, ¿vale? Para comprobar si vuestro procesador es de 32 o de 64 bits, lo único que tenéis que hacer es venir a vuestro equipo, ¿vale? Pulsáis propiedades del sistema, y en mi caso me dice que tengo un sistema de 32 bits, ¿vale? Por tanto, en mi caso, pues yo me vendría aquí, seleccionaría que quiero Oracle Database Express Edition 11G Release 2 for Windows X32, aceptaría los términos de licencia y simplemente haciendo clic aquí me lo descargaría. La instalación es muy sencilla, de hecho no la vamos a hacer. Yo tengo aquí el paquete descargado, lo que os descarga es este .zip, ¿vale? Lo descomprimís, entráis dentro de la carpeta, una vez lo tengáis descargado, pulsáis Disk 1 y pulsáis Setup, ¿vale? Pulsáis Setup y dará comienzo la instalación del sistema gestor de base de datos. Una instalación muy sencilla, típica de Windows, de siguiente, siguiente, siguiente. Lo único que podéis personalizar, ¿vale? Es el directorio de instalación, que si lo dejáis por defecto os lo instalará en disco local C Oracle Exe, ¿vale? A partir de este directorio tendréis instalado vuestro Oracle, y también os pide que introduzcáis la contraseña del usuario administrador de la base de datos, ¿vale? Simplemente pues en el formulario ponéis la que os apetezca, y con eso tendréis terminada la instalación de Oracle. Ya os digo, es muy sencilla, siguiente, 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 lo único que podéis personalizar es el directorio de instalación y el usuario administrador. Más cosillas que tendríamos que descargarnos, pues este paquete, ¿vale? El Oracle SQL Developer, que es un entorno gráfico que nos va a permitir trabajar con base de datos de manera muy sencilla. Este ni siquiera se instala, es un portable que lo único que tenemos que hacer es descargarnos el .zip, descomprimirlo y empezar a trabajar, ¿vale? Pulsáis Oracle SQL Developer, igual tenéis versión para arquitecturas de 64 bits y de 32 bits. En mi caso, como sería este, pulsaría Download y me lo descargaría, ¿de acuerdo? Todos los productos son gratuitos, ¿de acuerdo? Y lo tengo por aquí, ¿vale? Oracle SQL Developer. Oracle SQL Developer lo tendríamos aquí, y ya os digo, es un portable. Lo único que tenéis que hacer para trabajar con él es entrar en el .zip, ¿vale? Y levantar lo que se llama sqldeveloper.exe, el ejecutable. Hacéis doble clic y automáticamente os abre el entorno gráfico, ¿de acuerdo?, asociado a SQL Developer para empezar a trabajar con Oracle. Vamos a ejecutarlo y vamos a empezar a trabajar. Este sería Oracle SQL Developer, el entorno que tenemos. Fijaos que este es el entorno, ¿vale? Cuando lo creemos estará vacío, ¿vale?
Por defecto no tendrá nada. Esto sería como la primera vez que lo abrí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para empezar a trabajar? Pues crear una conexión de Oracle SQL Developer a Oracle, ¿vale? Que yo ya lo tengo instalado en mi sistema, aquí, Oracle 11G Express Edition, ¿vale? Para crear una conexión tan simple como nos vamos a la pestaña Conexiones, pulsamos el simbolito del más, ¿de acuerdo? Y ponemos, por ejemplo, pues conexión administrador, ¿vale? Que es el usuario que... El nombre de la conexión podéis poner el que queráis, ¿vale? Y en el usuario pondréis usuario sys, que es el usuario administrador de Oracle, y en la contraseña el usuario, la contraseña que introduciste y en el proceso de instalación. En este caso, pues yo le puse Oracle 2015, ¿vale? Pues Oracle 2015, y en el rol le decís que vosotros queréis conectar como sysdba, como usuario administrador. Le dais a probar la conexión, ¿vale? Os dice que está todo correcto, le dais a conectar y fijaos que os ha creado una conexión administrador con el nombre que le diste. Y os abre una hoja de trabajo sobre la que ya podéis empezar a trabajar, ¿vale? Sobre este entorno. Desde la conexión administrador, pues fijaos que podéis acceder, como somos el usuario administrador, pues podemos acceder a todas las tablas de Oracle, ¿vale? Etcétera. Si vosotros, por ejemplo, accedéis con otro usuario que no sea administrador, que tiene todas las tablas y del diccionario de datos, ¿vale? Y es un poco más serio, ¿vale? Pues podemos acceder, por ejemplo, con otro usuario que yo ya tengo creado, que es el usuario HR, ¿vale? Si accedéis con un usuario que no sea el usuario administrador, pues en el rol por defecto no señalaríais nada, ¿vale? Sino valor por defecto. Le damos a conectar, ¿vale? Y ya tendríamos otra conexión realizada, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos una serie de tablas de departamentos, empleados, etcétera. Fijaos, antes de preparar la sesión, para que viéramos un poco la potencialidad de la base de datos, comentaros, ¿vale?, que este usuario pues ya tiene una base de datos creada con tablas. Fijaos lo que os comentaba de la potencialidad de la base de datos. Aquí tenemos nuestra base de datos de, por ejemplo, de empleados, ¿vale? Nuestra base de datos de empleados, por aquí la tenemos, ¿vale? Con sus columnas, ID de empleado, first name, last name, etcétera, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido sacar a un fichero, ¿vale?, los datos de la tabla empleado, que los tengo por aquí, en un fichero CSV, que no es más que un fichero donde los datos están separados por coma, ¿vale? Este sería el ID de empleado, este sería su nombre, su apellido, su email, etcétera. Fijaos, imaginaos que queremos buscar, por ejemplo, los empleados del departamento 50. ¿Qué hago? Me cojo el control F y... Perdón, me cojo el control F y le digo que me busque la cadena 50 y me sale aquí, por ejemplo, en el sueldo. Es totalmente inviable ya en un fichero que simplemente tiene 108 empleados, ¿vale?, buscar información. Entonces, fijaos lo sencillo que es. Esto aprenderemos a hacerlo a lo largo de los webinars, ¿vale? Buscar los empleados del departamento 50. Pues decimos, dame, select, toda la información de los empleados from employees, donde el departamento es el departamento 50, ¿vale? Pulsamos Enter, ¿vale? Y el sistema gestor de base de datos, que tiene la información estructurada, nos dice, vale, aquí tienes efectivamente todos los trabajadores que trabajan en el departamento 50. Sin embargo, buscarlo aquí en el fichero donde están todos los empleados, donde unos trabajan en el departamento 90, otros en el departamento 100, se hace inviable. Imaginaos, por ejemplo, que queremos subirle el sueldo a algún empleado, ¿vale? Pues el sueldo sería esta columna, ¿vale? Por ejemplo, aquí, los del departamento 80, ¿vale? Pues tendría que venirme y decir, vale, pues por aquí voy poniendo, pues, que 1200, 1250, 11.050, es decir, ir cambiando manualmente los valores. Fijaos qué sencillo hacerlo en la base de datos. Ya os digo que esto lo iré aprendiendo en los distintos webinars. Actualiza, ¿vale?, los empleados y pon el salario, salary, igual al salario más 50 para que le suba un 50 a los empleados, ¿vale?, del departamento, ¿vale?, where department, donde el departamento sea igual a 50,
¿vale? Fijaos que ahora gana, por ejemplo, el primero 8.000, ejecuto mi sentencia, update, error, vale, es que a veces le doy a las teclas que no son, ¿vale? 45 filas actualizadas. Fijaos, con una sentencia, con un solo comando, actualizo 45 filas de empleados. Hacerlo aquí, inviable. Ahora yo consulto, ¿vale?, los datos de los empleados del departamento 50, where department ID igual a 50, y vemos, ¿vale?, que su salario se ha incrementado en 50 euros tal cual como lo indiqué. Fijaos que con un solo comando hago operaciones sobre volúmenes de información grandísimos. Hacerlo a nivel de fichero, totalmente inviable, ¿vale? Bueno, con ese ejemplo, para que veamos un poco la necesidad de la base de datos, retomamos y volvemos a nuestra base de datos del concesionario que vamos a crear, que es la siguiente. Tenemos 3 tablas, ¿vale?, que debemos crear con estas columnas: código de cliente, NIF, nombre, apellido, dirección, coche, matrícula, marca, modelo, color, precio, código de cliente y revisión, código de revisión, descripción y matrícula. Por tanto, nuestro trabajo a partir de ahora va a ser crearnos nuestra base de datos del concesionario, ¿vale? Perfecto. Pues, ¿qué necesitamos? La creación de la base de datos antes que las tablas. Para crear la base de datos, Oracle nos da una utilidad, ¿vale? Cuando lo tengáis instalado, pulsáis Oracle Database 11G Express Edition y pulsáis Get Started, ¿vale? Eso automáticamente os va a levantar una interfaz de administración web, ¿vale? Y fijaos, aquí ya dentro de la interfaz pulsáis Application Express, os va a pedir el usuario administrador, que es sys, y la contraseña que hayáis puesto en el proceso de instalación. Pulsáis y ahora os va a decir que creéis un espacio de trabajo, con lo que os crea la base de datos y el usuario para realizar la conexión, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿qué nombre vamos a dar? Pues concesionario, ¿vale? Nombre de Application Express, pues venga, concesionario también. Y concesionario, y en el password concesionario, ¿vale? Ya os lo crea todo automáticamente, ¿vale? Tanto la base de datos como el usuario. Tarda un poquito, ¿vale? Y ya os dice, workspace concesionario creado satisfactoriamente. Una vez tenemos creado el workspace, hemos creado también un usuario para trabajar en la base de datos. Por tanto, nos venimos aquí y vamos a crear una nueva conexión con el usuario que acabamos de crear en la interfaz web, ¿vale? Pulsamos más, ponemos, por ejemplo, el nombre conexión concesionario, porque es identificativa, usuario, pues concesionario, contraseña, concesionario, ¿vale? Le damos a conectar y fijaos que nos ha creado una conexión concesionario, que es una conexión con la base de datos que acabamos de crear, ¿vale?, a través de la interfaz web, ¿vale? Ahora mismo nuestra base de datos está vacía, no tiene nada. Desplegamos y ya lo que tenemos que hacer es empezar a crear las tablas en nuestra base de datos para luego posteriormente estructurar la información. Podrías trabajar también a nivel de línea de comando, ¿vale? La base de datos la creo a través de la interfaz web, ¿vale? Pero eso me lo creo en Oracle. Y después, para las tablas, insertar, modificar, etcétera, me vengo a SQL Developer. Pero podríamos trabajar también por línea de comando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos poner connect, username, concesionario y concesionario, ¿vale? Y estaríamos conectados, ¿vale? Exactamente. Es como el SQL Server Management Studio, igual, ¿vale? Uno para SQL Server, este para Oracle. Es exactamente igual, lo comenta Felipe, ¿vale? Fijaos, aquí estamos conectados de dos formas a Oracle. Uno por la línea de comando y otra por la interfaz gráfica. Pero todo el trabajo que hacemos siempre está hecho sobre Oracle, ¿vale? Sobre la base de datos Oracle. Son distintas formas de acceder, ¿vale? Interfaz web, línea de comando y SQL Developer. Pero siempre tened presente que trabajamos sobre Oracle. Pues ya está, vamos a crear las tablas. Perfecto, la primera que tenemos que crear es la tabla cliente, ¿vale? Pues nosotros nos venimos aquí, create table cliente, ¿vale? Sentencia para crear una tabla, create table. Nombre de la tabla, cliente. Abrimos paréntesis
y cerramos paréntesis. Y ahora en cada línea vamos a definir pues una columna. La tabla cliente tiene un código de cliente. Ese tipo de datos, el código de cliente, ¿de qué tipo será? Cadena de caracteres, numérico o fecha. Los códigos suelen ser más numéricos, ¿no? Numérico. Pues los datos de tipo numérico eran number. Para no complicarlo, podemos que sea un código numérico de 4 cifras, por ejemplo, 4 cifras enteras, por tanto, number de 4, ¿vale? Con eso ya tendríamos la columna cliente, ¿vale? Creada. El NIF, ¿qué sería? Cadena de caracteres, numérico o fecha. Caracteres, ¿no? Pues entonces nos tenemos que ir al varchar o al char. Varchar era de carácter variable, el char de carácter fijo. Los DNI o el NIF, en este caso, ¿cambia de longitud? No, es fijo. Pues char, ¿y cuántos caracteres tiene un DNI? Pues son 7 números más una letra, ¿no? Entonces, char de 9. Vale, pues tenemos ahí por ahí nuestro NIF. Después tenemos nombre. ¿El nombre es variable o no es variable? En este caso sí, ¿no? Unos tendremos unos nombres más pequeños, otros más largos. Pues cadena de longitud variable varchar 2. ¿Qué longitud le ponemos a nuestra cadena de longitud variable? Pues podemos ponerle, por ejemplo, 50. Un nombre de más de 50 caracteres no vamos a tener. Pues 50 posiciones o letras de longitud como máximo, ¿vale? Apellidos, pues igual, le podemos poner un varchar 2, como son 2 apellidos, pues le podemos poner un poquito más, por ejemplo 80, ¿vale? De longitud máxima. Y por último, la dirección, ¿qué sería? Cadena de caracteres o datos de tipo numérico. Varchar 2 también, ¿no? Porque unos viviremos una dirección con una longitud o un número de caracteres y otros en otra, ¿no? Unos viviremos en la calle, no sé, calle Paloma y otros en la calle Águila, ¿no? Pues longitud variable, varchar 2. Varchar 2, pues por ejemplo de 50 también podemos poner como máximo. Pues ya tendremos nuestra tabla creada. Create table, nombre y las columnas separadas por coma, ¿vale? Le damos al play y nos dice table cliente creado. Para verificar que se ha creado correctamente tenemos el comando describe. Si yo pongo describe cliente, ¿vale? Vemos que me dice, oye, has creado una tabla cliente con esta estructura. Tiene 4 columnas, código de cliente, NIF, nombre, 5, apellido y dirección, con este tipo de datos asociados, number de 4, char de 9, varchar 2 de 50, etc. Lo hemos hecho desde SQL Developer, ¿vale? Desde esta aplicación, pero todo esto se ha realizado en Oracle. De hecho, si ejecutamos el describe aquí, ¿vale? Desde la línea de comando, obtenemos el mismo resultado, ¿vale? Fijaos que es lo mismo. ¿Veis que estamos trabajando desde diferentes entornos, pero todo va hacia Oracle, todo se trabaja sobre Oracle? Lo que pasa es que, ya os digo, el SQL Developer nos facilita mucho el trabajo, ¿vale? ¿Cómo sería crear la tabla coche? Pues igual, ¿vale? Otra vez, create table, nombre que vamos a dar a nuestra tabla, coche, ¿vale? Y tiene las siguientes columnas. Matrícula. ¿La matrícula de qué tipo de datos sería? Carácter, ¿no? Pues podemos poner o un varchar 2 o un char, ¿de acuerdo? Esas serían las dos opciones. Variable, lo podemos poner variable por el tema de las matrículas antiguas. ¿Recordáis que las matrículas antiguas eran un poco diferentes de las nuevas? Pues podemos poner un varchar 2 de 8 para contemplar tanto las matrículas nuevas como las matrículas antiguas, ¿vale? Pues le ponemos un varchar 2 de 8, ¿vale? Y contemplamos las matrículas nuevas y las antiguas. También es cierto que si nos pasáramos solo las nuevas, pues podríamos poner un char de carácter fijo, ¿vale? Después, la siguiente columna es la marca. La marca es cadena de caracteres, numérico o fecha. Numérico, ¿no? Y tendremos diferentes tipos de marcas. Opel, BMW, Mercedes, etcétera, ¿vale? Pues entonces, varchar 2, ¿vale? El nombre de la marca del coche. Pues como tenemos varios, podemos ponerle una longitud de 50, ¿vale? Para contemplar, pues, nombres de marcas muy largas. Después tendríamos el modelo, que también sería de carácter variable, ¿vale? Modelo de carácter variable, varchar 2 de 50,
el color, ¿vale? Que también sería de carácter variable. Varchar 2, cadena de caracteres de carácter variable, por ejemplo también de 50. Y ahora el precio. ¿El precio de un coche de qué tipo será? De tipo number. Perfecto. Dato de tipo numérico. Aquí en este caso, ¿qué precisión necesitamos? Los coches suelen valer bastante dinero, por tanto tenemos que poner un número de cifras muy alto, ¿vale? De cifras enteras. Por ejemplo, 8 cifras enteras. Y por ejemplo podemos poner 2 decimales, ¿vale? 8 cifras enteras para el coche el precio del coche y 2 cifras enteras por si quieren cobrar, pues no sé, 14.000 euros con 50 céntimos, ¿vale? Venga, pues le ponemos un precio de 8 cifras enteras y 2 decimales. Y por último, el código del cliente, ¿vale? Que después veremos que esto es para crear relaciones entre las tablas la semana que viene, que tenemos que ponerle el mismo tipo de datos que le pusimos en la tabla código de cliente para crear luego la integridad referencial, que la veremos en el siguiente webinar. ¿Qué tipo de datos asignamos al código de cliente en la tabla cliente? Lo tenemos aquí. ¿Cuál le tengo que poner? Un number de 4, ¿vale? Código de cliente igual a number de 4, ¿vale? Pulsamos play y table coche creado. Igual le damos a describe coche y vemos la estructura de nuestra tabla. Estructura con tabla coche con esta estructura. Tiene 6 columnas, ¿vale? Con sus tipos de datos asociados. Ya tendríamos nuestras dos primeras tablas creadas. Nos queda la tabla revisión, que ya no tiene más misterio para nosotros, ¿vale? Que sería create table revisión. Create table revisión, código de revisión, ¿de acuerdo? Que le podemos poner también pues un dato de tipo numérico, number de 4, con 4 cifras, la descripción, que es un varchar 2 de, podemos poner como en la descripción de la revisión, pues podemos poner para que ponga una descripción muy amplia, pues en la revisión se han cambiado los frenos, se ha cambiado el aceite, pues podemos poner una cadena de caracteres de 250 para que el usuario pues pueda escribir una descripción bastante amplia de lo que se ha hecho en la revisión del coche. Y por último, la matrícula, que igual que pasaba antes, esto nos va a permitir crear la integridad referencial, ¿de acuerdo? Que la matrícula le pusimos un varchar de 8, pues en la revisión tenemos que ponerle un varchar de 8, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra tabla revisión creada. La creamos, ¿vale? Y comprobamos que se ha creado correctamente con el comando describe. Claro, con los blobs, que es un tipo de dato más especial, ¿vale? Que no es un tipo de dato básico, puedes subir incluso fotos, ¿vale? Puedes subir elementos multimedia, ¿de acuerdo? Pero no es muy recomendable, ¿vale? Lo más recomendable, sobre todo si trabajas en entornos web, es subir el recurso a tu servidor y en la base de datos incluir el path donde está incluida la foto, ¿vale? En la base de datos, de manera que está ahorrando mucho espacio en el sistema gestor de base de datos, porque si empieza a subir fotos dentro de tabla, la base de datos empieza a crecer en volumen bastante amplio, ¿vale? Pero sí se puede hacer con el tipo de datos blob, tú puedes subir la foto, aunque lo más recomendable, ya te digo, es foto al servidor y el path donde está ubicado, ¿vale? Y ya tendríamos todas nuestras tablas creadas, ¿vale? Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la estructura lógica, ¿vale? De tablas de nuestro concesionario, vacía. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el siguiente webinar? Pues vamos a aprender a rellenar toda esta tabla con datos, ¿vale? Para que en vez de ficheros esté almacenada en nuestra estructura de tipo tabla y podamos consultar la información, modificarla, actualizarla, borrarla de manera muy sencilla. Pues se ha quedado clara, ¿vale? Vamos a ver la última parte de la presentación. Comentaros simplemente para finalizar que si os queréis matricular en el ciclo donde se imparten todos estos conocimientos, pues tenéis que tener el bachiller LOCSE, ¿de acuerdo? Y aquellos que estéis interesados, pues llamad al teléfono 958 41 50 61.
Daros las gracias por vuestra asistencia y atención. Un placer haber compartido pues esta orilla de base de datos con vosotros. Y si estáis interesados, nos vemos la semana que viene.